La CENTE no regresa a clases. Consejeras del ITEI, otro proceso manoseado. Cae operador del narco. Peña Nieto, una tesis polémica. Iniciamos en controversia. La CENTE no regresa a clases. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no regresó a clases, pero sí a las movilizaciones. La CENTE realizó paros en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y algunas escuelas de la Ciudad de México. La sección 22 en Oaxaca advirtió que cazarán a los maestros que desobedezcan el paro y acudan a dar clases. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que los maestros deben primero volver a clases para que regrese el diálogo. La Secretaría de Educación hizo un llamado para no convertir a los estudiantes en rehenes del conflicto. Bienvenidos, como todos los martes, este es su espacio en controversia a través de Canal 44 de Televisión Abierta. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Jorge Rocha. Buenas noches. Enrique Tucen. Buenas noches. Y Diego Petersen. Buenas noches, listos. Bueno, pues la CENTE no regresa a clases y el presidente también les dice, bueno, pues sin clases no hay acuerdos, no hay negociación. ¿Se rompe todo el diálogo? Pues ya estaba roto desde hace al menos un par de semanas, muy pocos avances y ya incluso estancado. La Secretaría de Gobernación, sí, la Secretaría de Gobernación había empezado a mandar bajos perfiles también para la negociación. Yo creo que tampoco les apuraba demasiado destrabar este tema. Hay que recordar que quien planteó los tiempos en su momento fue Aurelio Nuño, quien dijo dentro de las negociaciones que iba a hacer una presentación de una propuesta alternativa de evaluación para finales de agosto. Lo chistoso es que haya puesto finales de agosto como su fecha perentoria, cuando él sabía que seguramente iba a haber una semana, 8 o 9 días en donde la gente iba a estar en la calle. Es decir, yo creo que el diálogo va poco. Al gobierno le importó muy poquito llegar a acuerdos previos al ciclo escolar y sabíamos que esto terminaría desencadenándose. No quiero de ninguna manera justificar a la CENTE, creo que la CENTE tendría que estar en las aulas y tendría que encontrar otras formas de manifestarse, fines de semana, no lo sé, otras formas que no afecten el derecho de los niños, pero sí creo que el gobierno tuvo la posibilidad de acelerar las negociaciones, hizo todo lo posible para que no hubiera un acuerdo. Pero sí da la impresión de que el gobierno quiso medir a la CENTE, sí, ¿no? O sea, a ver qué capacidad de respuesta tenía con el paro en el inicio de clase. Y fue mucho menor de lo esperado. Totalmente. Es decir, todo el mundo esperaba una CENTE que iba realmente a paralizar por lo menos Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, ¿no? Y fue la mitad de Oaxaca, la mitad de Chiapas y muy poco de Guerrero y de Michoacán. Y prácticamente nada en el DF. En Guadalajara fueron 25, literal, 25 los del aeropuerto, ¿no? Maestros que fueron al aeropuerto, ¿no? Entonces yo creo que era un poco también medirle. ¿Se está debilitando la CENTE? Yo creo que lo obligaron a bajar las cartas, ¿no? Como en el póker, y pues salieron 13 y 12, ¿no? Sí, yo lo que creo, digo, a ver, me parece que no hay una voluntad negociadora de ambas partes. O sea, no hay una muestra de parte del gobierno de querer, digamos, mostrar o generar unos acuerdos claros antes del inicio del ciclo escolar. Digo, esta fecha era clave para haber logrado acuerdos importantes que no están en la mesa. Y por otro lado, creo que también la coordinadora, digo, evidentemente no está en una posición, digamos, de negociación, porque creo que precisamente un signo para hacerlo era regresar a las aulas y haber hecho otro tipo quizá de manifestación, ¿no? De otra manera, incluso hasta cuestiones que podrían haber sido muy visibles. Yo recuerdo en otros momentos de gente tomando clases en parques o en... No sacrificar el derecho de los no niños. Sacrificamos en la clase, pero lo hacemos de otra manera, ¿no? Yo creo que en las partes está muy trabado el asunto. Si no se arregló ahora, la verdad es que yo no sé cuándo estemos resolviendo el tema. Y sí, digo, a pesar de que efectivamente, dice Diego, no es todo Chiapas y no es todo Oaxaca, pero estamos hablando de la mitad de los estudiantes de estos estados. Lo que pasa es que ¿no? también la CENTE no podía cambiar su sistema de protesta porque no ha habido señales claras tampoco de qué quería hacer el gobierno federal. De pronto dieron un paso adelante en las negociaciones sin llevar nada a la mesa y
y sin plantear cuáles podrían ser los márgenes de negociación. Es decir, es absurdo pensar que se iba a echar abajo la reforma o lo que ellos llaman la reforma educativa, pero por lo menos tendría que haber espacios en donde sí se podía y no se podía negociar. Luego a esto entra la contaminación de la guerra interna por la candidatura presidencial entre los secretarios del gabinete y contaminan y entorpecen más aún el tema de las negociaciones. Entonces creo que lo que era obvio que iba a suceder es que la CENTE iba a regresar al punto en donde se había encontrado antes de darse los primeros Ninguno de los dos ha dado ninguna muestra de querer negociar. O sea, uno pide la derogación de la reforma educativa. La derogación. Por que es supuesto. verdaderamente absurdo, Todo. ¿no? O sea, toda, ¿no? Y los otros dicen ni un paso atrás, ¿no? Entonces, si van a la mesa con esas posiciones, no hay manera que se resuelva. Si hay ahorita ya, hoy el PRD presenta una posibilidad de le llaman contrarreforma educativa, que no son sino unas pequeñas modificaciones de la reforma educativa, ¿no? Una es capacitar antes de tomar el examen, cuando en realidad son 3 exámenes, y después del Pero examen... sí quitan la palabra permanencia, Diego. Que ese es reprobado. clave para Claro. la CENTE. Claro. O sea, en la propuesta del PRD no está, se elimina la palabra permanencia y está desvinculada del proceso de evaluación. Después de evaluación. Yo creo que no es menor, digamos. Sí, pero la Corte ya dejó claro que sí, el Estado tiene derecho de no de quitarle la plaza, pero sí de quitarlos del aula. Pero si no está en la ¿No? ley, pues tengas derecho o no. Si Ahora, lo quitas de la ley. Yo creo que un tema clave, y hay que rescatar lo que decía Enrique, o sea, el tema, yo creo que el asunto se hubiera avanzado si tuviéramos esta propuesta distinta de evaluación educativa. Que prometió Entonces, Nuño. ese era el tema central, es decir, si hay una propuesta nueva que se tiene que obviamente discutir, yo creo que estaríamos hablando de otro nivel de negociación. Entonces les dio tole con el dedo. Pues yo creo que Ganó sí. tiempo, ganó Sí. tiempo, ¿no? Como diciendo, mira, el gobierno ya movió ficha, ¿no? Y la CENTE sigue bloqueando. Los dos ganaron tiempo. Y yo creo también que el gobierno con esta estrategia también trata de unificar algunos sectores a su lado. Por ejemplo, a los empresarios, claramente, que los empresarios se han manifestado en contra de cualquier tipo. Juega también, creo, José Ángel, al desgaste de la CENTE. Claro. La CENTE vive de su legitimidad pública. Es decir, si no tiene legitimidad ante la opinión pública, si no tiene legitimidad ante Y sus del propias recurso comunidades, público que le han ido cortando. Exacto, pero a lo que me refiero es que la única forma en que puede seguir en las calles es que sus demandas tengan cierta legitimidad. Y creo que cada día que pasa, que no hay clases, que no hay sesiones, que los niños no pueden atender a la escuela, creo que pierde ese tipo de legitimidad. Y tercero, lo de la comisión que se formó en el Senado en torno al tema de la CENTE por una propuesta de reforma educativa alternativa, me parece que va con una lentitud tremenda. Y después de eso, se tendría que llegar a un acuerdo con todas las bancadas para después pasar a la otra Cámara, empezar a abrogar y empezar a derogar algunos. Es decir, para que la solución sea legislativa, vamos a tener que 6 esperar 6, meses. 7, 8 meses. Ahora, el tema es, la gran pregunta es, ¿cuándo va a empezar el ciclo escolar para esa mitad de niños chapanecos y esa mitad de niños Que oaxaqueños? ya vienen ¿no? rezagados además del Así anterior es. ciclo O escolar. sea, Aparte la ese amenaza, es el gran Jorge, tema, es ¿no? un día de falta y pierden, no tienen el pago. Y 3 días les quitamos su plaza, de acuerdo a lo que dice la reforma educativa. Pues así menos, va a ser Claro. mucho más complicado. Con este tipo de Claro. medidas va a ser muy difícil que salga. Lo dice la ley, sí, yo pero creo es que lo sensato para salir de un problema político. El discurso de Renato Sales la semana pasada, decir, lo único que estamos esperando es que no haya negociación y entramos a limpiar, ¿no? O sea, sí hay un discurso... Si nos dicen que entremos, entramos. O sea, la policía está lista. Después de lo de Nochistlán, Y me Tanguato. parece riesgosísimo Claro. que estén pensando en Es eso. una barbaridad Oye, pensar en una y salida de ese Tanguato, tipo. Diego, lo que supimos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, Son ya- 22, digo, en México no hay ejecuciones que ya, extraoficiales. que ya lo sabíamos. Extrajudiciales, ¿no? perdón. Claro. Pero porque no hay ninguna ejecución judicial, pero es gravísimo lo que sucedió ahí. ¿Los empresarios son aliados del gobierno en este asunto o totalmente. se estaban No, claro. convirtiendo más bien en un foco Totalmente. de alerta para el Yo creo que gobierno? traen su propio interés y parte Sí. del problema es que la reforma educativa está hecho en función de los empresarios y no de la realidad del país. En su Totalmente. momento brincaron. Cuando vieron que las cosas no avanzaban, salieron hasta a decir que iban a dejar de pagar impuestos. Pero que en no le este iban a tema, entrar a todo esto. están de acuerdo con el gobierno. Pero son, a ver, tú te refieres a los empresarios en estas entidades. Los Exactamente. empresarios fuertes, los Las los del cúpulas. centro, Y son los que nacionales. podrían ser definitivos y son los que desde el principio no solamente la apoyan, sino que participaron en el diseño Claro. de la reforma. Y de hecho traen un conflicto también abierto, no solamente con la coordinadora, también con algunas secciones del sindicato, ¿eh? Claro. Es decir,
todo a este grupo empresarial que está, digamos, la cabeza americano de Mexicanos Primero, le genera demasiado conflicto político, tanto la coordinadora como el propio sindicato en algunas de sus secciones. Pero también son las cúpulas nacionales, Sonia. Sí. Hoy, por ejemplo, el Por Consejo eso, a eso me Coordinador refiero. Empresarial. Sí, sí. No, Juan a eso Pablo me Castañón. refiero, que la presión que venía era de los empresarios. De las élites en eso, locales, sí. que se veían afectados con las manifestaciones, pero la cúpula nacional, esa no solamente lo apoya, me refiero a que esa participó en el diseño e impulsó. Están asusando por una supuesto. represión, ¿no? Así como, o sea, Claro. cuando dicen tiene que aplicarse todo Mano el peso dura, de la mano ley, firme, ¿sí? ¿no? Están preparando terreno. No dicen eso contra los evasores de impuestos, por ejemplo, ¿no? No dicen todo el peso de la ley contra los evasores de impuestos, ¿no? Ahí dicen que es, ¿cómo le llaman ellos? Persecución fiscal y terrorismo fiscal, ¿no? Sí. El Estado ahí, ¿no? En las redes sociales de Canal 44, la pregunta que se planteó a ustedes es, ¿la gente vuelve a paro? ¿Viviremos escenarios de violencia en este inicio de clases? Bueno, muchas gracias a quienes ya participan. También tenemos participación vía telefónica, muchas gracias. Silvia González dice, hablando de maestros, la UDG no está al pendiente del CUCS, ya que mencionan se venden cosas ilícitas, el rector debería estar más al pendiente, dice muchas gracias. Silvia González, muy amable. Vámonos a los mensajes vía redes sociales. Entramos un poquito a estos en unos instantes, gracias. Entre otros, Adolfo Aldovines, que también ya nos lo está haciendo llegar, el más reciente, y en unos instantes damos lectura a estos. Ahora, y esto, perdón. Vamos a, en unos José Ángel, instantes. nada más el asunto de cómo se está utilizando, ya hablábamos de cómo se politiza este tema, hablábamos de los secretarios en el asunto, cómo intentó Aurelio Nuño hacer una campaña de cara a 2018 utilizando el conflicto con la CENTE. Yo ya veo a Andrés Manuel López Obrador mucho más desmarcado en el discurso. Sí. Mucho más desmarcado este asunto de la CENTE. Y Andrés Manuel López Obrador sabemos que siempre gira en torno a las encuestas. Y que lo que le marcan las encuestas, y seguro le estaban diciendo, ¿sabes qué? Ya. Estar al lado de la CENTE ya no te da tanto. Está En- bien estar al lado de las ya banderas es de la etapa oposición. amorosa. Digamos, ya volvió. Está en la etapa amorosa. Bueno, incluso Siempre tiene previo a la elección una etapa amorosa, Andrés. siempre. Digamos, La está iniciando muy temprano. Sí. la está iniciando muy temprano, pero fíjate, ya esta semana fue cuando hizo la declaración de que estaba contemplando una amnistía. Sí existían algunos casos de corrupción. Es decir, este mensaje de Amoroso. Claro. Ya regresa. Ya regresan los mensajes amorosos. Nos vamos a una pausa. Continuamos enseguida. Vamos a regresar para platicar con ustedes acerca pues, de este proceso de elección de consejeros del ITEI. Ha sido complicadito, pero parece que ahí la llevan. No se vale.